materia y oportunamente pues vamos a lanzar algunas ideas para lo cual nos gustaría que participe el público presente y por otro lado varios ejemplos que van a ayudar a aclarar conceptos que ustedes normalmente en la formación universitaria siempre los han visto de manera abstracta. Señalado lo anterior, pues, es que pasamos al desarrollo de la presente sesión académica en esta agradable noche del día 25 de julio de 2023, estando ya cercano precisamente las fiestas nacionales del país. Entonces, con esas precisiones es que vamos a desarrollar la sesión del día de hoy. A ver, para entender puntualmente cómo es que funciona el procedimiento, hay que detenerse en lo que se considera la actividad administrativa de derecho administrativo. Para quienes han llevado el curso de derecho administrativo en la universidad y posiblemente en el posgrado, déjenme decirles que simplemente se introduce, si cabe la expresión, se introduce al alumno, al participante, al maestrante, al doctorante, al alumno de pregrado, al procedimiento administrativo. Pero se omite explicar que existen otras muchas formas mediante las cuales la administración se expresa en las relaciones con los administrados. Obviamente, esta forma, este modo, la exteriorización de cómo la administración como una organización de servicio al ciudadano interactúa con los administrados es lo que se denomina teóricamente, o como decimos los abogados en doctrina, lo que se denomina actividad administrativa de derecho administrativo. Y alguno de ustedes podría empezar diciéndome, oye Alberto, me parece que hay una confusión en los términos porque dice actividad administrativa de derecho administrativo. Y yo he leído por allí que la actividad administrativa es de derecho administrativo. Por ende, es tautológico que tú hables de una actividad administrativa de derecho administrativo. ¿Qué pasa, Alberto? De repente un error de transcripción o un error de escritura. No, un momento. Vamos a ver y vamos a ir explicando puntualmente cosas que no enseñan en la universidad, que la administración no solamente tiene una actividad administrativa de derecho administrativo, sino que también tiene una actividad administrativa de otras materias. Por ejemplo, la administración como organización tiene actividad administrativa de derecho penal. Por ejemplo, cuando un servidor o funcionario público comete un ilícito de carácter penal, y lógicamente va a ser una autoridad, el juez en esencia, el que va a investigar esos hechos. Tiene una actividad administrativa de derecho civil, por ejemplo, que es precisamente los supuestos en donde las instituciones públicas celebran con un particular un contrato de alquiler. Allí, ¿me pueden escuchar? ¿Me dicen que no se escucha? ¿Está habilitado el audio? Sí se le escucha, doctor. Entonces, como les decía, para no perder la hilación de las ideas, normalmente se entiende o se dice de que la actividad administrativa de derecho administrativo parece una tautología, pero no es así, no es así. Hay actividad administrativa de otras materias, de otra rama del derecho, en la que no participa el derecho administrativo. Les explicaba, hay actividad administrativa de derecho penal, por ejemplo. Cuando un funcionario conscientemente, porque son delitos dolosos, realiza una conducta típica, antijurídica y culpable de contenido o de relevancia penal, como por ejemplo el delito de concusión, el delito de peculado, y que lógicamente va a implicar que en esa actividad administrativa, aunque es una actividad administrativa ilegal, porque está en contra de la ley, inconstitucional, porque está fuera de los objetivos de la administración, que es servir a los ciudadanos, y no que los funcionarios y servidores nos sirvamos de la administración como si fuera un botín, es que interviene el derecho penal.
Entonces, ahí estamos ante una actividad administrativa de derecho penal. Volvía al ejemplo, que ustedes quizás hasta lo han visto en las noticias, y luego les voy a relatar un poquito las cosas, de la actividad administrativa de derecho civil. Por ejemplo, que es el escenario prototípico de las Cortes Superiores de Justicia. Anualmente las Cortes Superiores de Justicia lo que hacen es alquilar, arrendar, para hablar con tecnicismos, diversos locales que normalmente constituyen sus sedes institucionales. Entonces la pregunta es, ¿la administración como organización estatal puede celebrar con un particular un contrato de arrendamiento? La respuesta es sí. ¿Y ese contrato permite hablar de actividad administrativa, de derecho administrativo? La respuesta es no. Porque las reglas van a ser del Código Civil. El particular, como no tiene una obligación de contratar bajo reglas especiales, abro y cierro paréntesis, como sí sucede en las contrataciones públicas, el particular le va a decir al presidente del Poder Judicial o al administrador, que es el que ve el tema administrativo, señor, yo tengo mi contrato de arrendamiento, usted tiene que pagarme tanto, usted se hace cargo de este tipo de servicios, hay una penalidad si usted incumple los pagos, hay una garantía y todo lo demás como lo haría un particular. Entonces, en ese supuesto entraríamos a lo que se conoce como la actividad administrativa de derecho civil. Yo recuerdo, por ejemplo, este caso en donde se cuestionaba que el OCE, ojo, el órgano de contrataciones del Estado, el órgano supervisor, había contratado varios inmuebles por precios que eran altamente onerosos para el Estado. Incluso hubo un reportaje, no recuerdo en este momento el nombre del programa, pero fue un reportaje donde se cuestionaba cómo el Estado podía usar, ¿no?, el dinero público, el dinero de todos nosotros, para contratar un local que normalmente para un particular común, o sea, para una persona que no era la administración, era aceptable, pero no se manejaba el mismo precio cuando era el Estado peruano a través de la administración. O por ejemplo, quizás ustedes lo han escuchado, el caso del mismo OCE, si mal no recuerdo, que contrató, bueno, que arrendó un edificio cuyo único, entre comillas, valor agregado era el tema que quedaba frente a un parque. Y el edificio, lo curioso del edificio es que estaba confeccionado para dar precisamente vista al parque. Lógicamente, ese valor agregado del edificio lo había asumido la administración y se cuestionaba cuál era la finalidad pública por la cual OCE, el organismo supervisor de la contratación del Estado, había celebrado un contrato de arrendamiento con el propietario, persona natural o jurídica, desconozco, con el propietario, solo por el hecho de que el edificio quedaba al frente de un parque público. Y se señalaba que no había ninguna finalidad pública en que el Estado contrate con un particular por el solo hecho de que el edificio daba, como se dice normalmente, vista al parque, que no había ninguna finalidad pública, no había ningún valor agregado, y que era solamente un criterio estético y que era contrario al interés general. Pues ahí tenemos supuestos reales, concretos, verdaderos, de actividad administrativa de derecho civil. Actividad administrativa de derecho laboral, por ejemplo, cuando se contrata al personal CAS. Las reglas son del derecho laboral, pero el empleador es el Estado. El Estado no puede renunciar, salvo permisión legal expresa, no puede renunciar a las competencias que la regulación constitucional y legal le da, y se entiende que las reglas del derecho laboral son las que van a intervenir. Lógicamente, en el caso del CAS, ustedes lo saben bien, el CAS, el contrato administrativo de servicios, es una figura inicialmente administrativa, y ahí sí había actividad administrativa de derecho administrativo, pero posteriormente, con el fallo del Tribunal Constitucional, se convirtió en una relación laboral especial. Entonces, cambió de actividad administrativa de derecho administrativo a actividad administrativa de derecho laboral. Entonces, miren cómo es que tenemos estas diversas formas
de actividad administrativa. Obviamente, lo que a nosotros nos interesa en esta sesión es la denominada actividad administrativa de derecho administrativo. ¿Qué hemos aprendido en esta breve exposición? Que la administración tiene sus reglas particulares, que se llama actividad administrativa, y esta actividad administrativa es de derecho administrativo. Primer dato importante. Segundo dato importante, que esto permite, a su vez, que la administración ejercita actividad administrativa distinta del derecho administrativo, del derecho penal, como lo hemos visto, del derecho civil y del derecho laboral, sin perjuicio de otras materias, obviamente. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos estos datos relevantes que son los Doctor, disculpe, no se le está escuchando el audio.
Doctor, se le está reactivando el audio, pero no se está. Bien. Ya, volvimos con el audio. Si teníamos un detalle allí. A ver, estábamos acá. Ya. A ver, hablábamos de la actividad administrativa de derecho administrativo y que lógicamente hay otra forma de actividad administrativa, de derecho penal, de derecho civil, de derecho laboral. Las más importantes, no son las únicas, pero las hay. Ahora, una vez establecida esta diferenciación, hay que rescatar qué es la actividad administrativa. La actividad administrativa, para no repetir lo que está en las diapositivas, pues eso no es la finalidad de una sesión académica, podríamos equipararla a los roles de cada uno de nosotros. Por ejemplo, muchos de ustedes, tanto como yo, somos personas, somos hijos, somos hermanos, también somos contribuyentes porque le debemos al fisco y cumplimos con el fisco. También somos estudiantes en esta sesión, también enseñamos, somos amigos, somos hermanos, somos conocidos, somos primos, somos alumnos, somos visitantes, somos visitados. Entonces, los roles que cada uno de nosotros en los diversos contextos tenemos, se podrían equiparar sin mayor o menor medida a los roles que tiene la administración. ¿Qué queremos decir con esto? Que, para decirlo de una manera simplificada, porque esto no está en los libros de derecho administrativo, la actividad administrativa son los distintos roles, las distintas formas, las distintas maneras en que se expresa el ejercicio de la autoridad administrativa, obviamente. Entonces, lo que para las personas son los roles, para la administración es la actividad administrativa. Vamos a ver que hay diversas formas de actividad administrativa. Ahora, como les decía en la sesión, normalmente en la práctica, más que en la teoría, siempre se dice, actividad administrativa, el acto administrativo. Y es una visión recortada de las cosas. No necesariamente la actividad administrativa va a tener que ver en todos los casos y bajo todos los escenarios con un acto administrativo. Para que usted me entienda, ¿no? Es como decir, oye, Alberto yo lo conozco como profesor. Oye, pero Alberto también es amigo. Alberto también es hermano. Alberto también es hijo. Alberto también es una persona que le gusta pasear. Alberto también es una persona que tiene un buen diente, aunque como buen chiclayano nunca engorda. Alberto es afable, pero también Alberto se puede poner triste. Pero en algunos momentos, Alberto puede estar tenso, preocupado por las funciones que realiza. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? De que la actividad administrativa, siendo estos modos distintos, no en todos los casos se va a equiparar mentalmente a decir, actividad administrativa es el acto administrativo. Porque también, así como ustedes tienen múltiples facetas de su persona, y conocemos una o pocas de ellas, no todas, así también la administración, la más conocida, para hablar en términos menos técnicos, es la faceta del acto administrativo. Pero como ustedes pueden leer en las diapositivas, no siempre el acto administrativo es la única expresión de la actividad administrativa.
Así como algunos de ustedes lo podemos ver molestos, incómodos, y nos sorprendemos y decimos, oye, nunca lo he visto a Alberto, nunca le he visto, a ver, pensemos, a César, nunca le he visto a Cintia, a Dania, a Erika, a Gabriel, a Heiner, a Ingrid, a Yanira, a Jimmy, a Ladies, a Mar, a Paola molestos. Así también, no en todos los casos, vamos a ver que hay otras formas de actividad administrativa que no son necesariamente el acto administrativo. Entonces, ese es el primer dato también relevante que hay que tener en cuenta. Y ojo que esto no es solamente un tema de teoría, sino que tiene aplicación práctica, como lo vamos a ir viendo en los ejemplos. Ya les he ido dando algunos ejemplos para que ustedes más o menos tengan una idea de las cosas. Ahora, ¿por qué es que mentalmente se asocia la actividad administrativa al acto administrativo? Por el hecho de que siempre el ser humano, como especie, ha buscado aterrizar en algo. Si bien el ser humano crea ideas como el acto administrativo, como el negocio jurídico, como las multas, como el tránsito, como la administración, porque en realidad son ideas, son creaciones del ser humano, lo cierto es que el ser humano también, como especie, siempre busca algo real, algo tangible. Y ese algo real, algo tangible, es lo que se llama no solo acto administrativo, sino también procedimiento. Procedimiento entendido como el paso, secuencia o secuencias a través de las cuales llegamos finalmente a una decisión de la administración. Que no siempre y en todos los casos, ojo, es un acto administrativo. Por ejemplo, ¿qué diríamos de una carta? ¿Qué diríamos de un oficio? ¿Qué diríamos de una expresión de interés? ¿Qué diríamos de un contrato? ¿Qué diríamos de un convenio? Obviamente no son actos administrativos. Como les vuelvo a repetir, por un tema de aplicación práctica, siempre se ha entendido que el acto administrativo es como decir, para nuevamente usar las palabras comunes, es como el hijo predilecto del derecho administrativo. Pero el derecho administrativo también tiene otros hijos, para decirlo de algún modo, que los vamos a ir viendo en su momento. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener muy en claro para que ustedes comprendan que no necesariamente el acto administrativo es la única forma precisamente de actividad administrativa. Ahora, en esta segunda parte de esta sesión vamos a pasar a lo que se conoce como las formas clásicas de la actividad administrativa y derecho administrativo. ¿Por qué es necesario entenderlas? Porque son precisamente el germen de lo que hoy es la disciplina del derecho administrativo. De algún modo, regresar en el tiempo, regresar en la historia, nos ayuda a comprender cómo es que, por tema práctico, es que la administración como una organización de servicio a los ciudadanos ha ido creando, por la necesidad práctica, diversos instrumentos, muchas veces varios de ellos no necesariamente escritos, para justificar la interacción entre el ciudadano y esta organización. Nótese, ojo, nótese aquí, porque hay que ser bastante sinceros, que normalmente los instrumentos que vamos a ver en un momento, no es que un hombre, un autor, un escritor, un doctrinario que le llamamos, se sentó y se le ocurrió escribir y decir, oye, yo creo que este instrumento se llama así, este instrumento se llama así, este instrumento se llama así. No, simplemente fue por el propio hecho de que fueron surgiendo diversas actividades y la administración, que empezó como una organización pequeña en el espacio coetáneo a la Revolución Francesa, luego fue creciendo para poder asumir los retos de la organización social. Y eso dio origen, como lo vamos a ver en un momento, a tres importantes instituciones de derecho administrativo. La primera, una vez aclarado qué es la actividad administrativa de derecho administrativo, es la famosa actividad administrativa de policía. Ahora, algunos de ustedes podrían decir, actividad administrativa de policía. Ah, los policías. No, un momento. Esos son lo que se llama la policía de seguridad. Hay toda una teorización de los franceses sobre el tema de la policía. A ver, ¿qué es la actividad administrativa de policía? La actividad administrativa de policía
se dirige o se enfoca al tema de la fiscalización y control de la actividad de los particulares. Ojo, antes de la actividad administrativa de policía precede una técnica llamada policía, ojo, aunque parezca un poquito extraño, policía, así, a secas, policía, que es la habilitación del Congreso Nacional del Parlamento para limitar derechos fundamentales. Por ejemplo, cuando el Parlamento emite una ley que establece que el varón y mujer se pueden casar, mas no así las uniones civiles, está realizando la competencia de policía. Cuando el Parlamento decide que las personas mayores de 18 años fumen, está realizando actividad de policía. En el primer caso, como en el segundo, está limitando el derecho fundamental al libre desarrollo de la persona. Cuando el Estado, a través del Congreso, emite una ley que determina que todos los ciudadanos del país tengan para realizar actividad económica una licencia previa, está realizando actividad de policía. Perdón, está realizando el ejercicio de la policía. Está limitando el derecho o las libertades económicas de trabajo y de empresa. Cuando el Estado, a través del Congreso, del Parlamento, emite una ley que establece que los niños menores de edad no pueden trabajar en establecimientos, por ejemplo, como bares, restaurantes, cantinas, el Congreso, como depositario de la voluntad general del contrato social humano, está limitando el derecho a la libertad de trabajo y el derecho a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, por razones de orden público, que es que los niños no conocen, no saben las consecuencias de sus actos. Cuando el Parlamento emite una ley que establece que solo se pueden casar las personas mayores de 18 años, está limitando también el derecho a libre desarrollo de la personalidad. Si ustedes recuerdan, hace algún poco tiempo hubo un debate en el Congreso de si se podían comprometer las personas menores de 18 años con personas mayores de edad, por el hecho de repente del nacimiento de un menor u otra situación, o producto de una violación, ¿no? Y hubo un debate bastante acalorado. Obviamente es un debate muy técnico que excedería los alcances de esta sesión. Pero por ahí ya tenemos otro dato importante de cómo se ejercita la policía. Vuelvo a reiterar, la policía es la habilitación, es una técnica francesa que concreta la habilitación que los ciudadanos con nuestro voto le damos al Congreso, al Parlamento, a través del famoso contrato social rousseauiano. De la policía, que es una actividad del Congreso, nacida a partir de la voluntad general con el voto popular, nace la famosa, ahí sí, actividad administrativa de policía. Y la actividad administrativa de policía es el papel que tiene la administración como organización de limitar el derecho de los ciudadanos, de los administrados. Y ojo, aunque parezca curioso, siendo una técnica nacida en los orígenes del derecho administrativo, o sea, en 1789, la actividad administrativa de policía continúa hasta nuestros días, y en cositas que quizás ustedes ni siquiera se dan cuenta, bastante sutiles, o sútiles. Por ejemplo, cuando una persona, un ganadero, decide vender una res y la van a llevar al sacrificio para su venta a los ciudadanos, interviene el municipio a través del área de salubridad y evalúa la carne de ese animal que esté apto para el consumo humano. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, si que han ido al mercado, y si no han ido, vayan, porque es un ejercicio bastante que te da un poquito de tranquilidad y te ríes pues, de las ocurrencias y cosas que encuentras, ¿no?
No sé si ustedes han visto que cuando, por ejemplo, cuelgan una pierna de res, hay un sello, como si fuera un tatuaje. No sé si ustedes han visto. Vayan con esta idea que yo les voy dando y, por ejemplo, ese sello ejemplifica que ese ganado que está colgado, ya sacrificado, ha sido evaluado por los especialistas técnicos, ¿no?, que determinan que es apto para el consumo. Ustedes vayan al mercado, vean que hay un sello. Normalmente en el supermercado no lo van a encontrar ese sello, porque ya todo viene preparado, todo ya viene con una visión distinta de adquisición de un bien. Pero si ustedes van al mercado, o sea, al mundo real, ustedes se van a dar cuenta de que hay normalmente algunas piezas, no todas, del ganado, que habiendo sido sacrificados, tienen un sello, como si fuera un sello indeleble, como si fuera un tatuaje. Es el sello que acredita que está apto para el consumo. Ahí tenemos la actividad administrativa de policía. Por ejemplo, nosotros que somos abogados, para ejercer nuestra profesión, ¿qué requerimos? Requerimos tener el grado de bachiller, que lo concede la universidad. Ahí hay actividad administrativa de policía. Requerimos el título, que también lo da la universidad. También hay actividad administrativa de policía. Pero ahí no queda. Obligatoriamente, para el caso de gran parte de las profesiones, excepto los periodistas, necesitamos colegiarnos. El profesional que, estando obligado a colegiarse, no se colegia y ejerce, o estando colegiado no paga sus cuotas, puede cometer un delito. Ahí hay actividad administrativa de policía. Cuando el colegio de abogados nos dice, señores, paguen su colegiatura. Señores, tienen que colegiarse. Es delito, como les decía, ejercer la profesión, primero, sin estar colegiado. Y segundo, si estando colegiado, no se paga las cuotas en su momento. Entonces, hay actividad administrativa de policía. Por ejemplo, si ustedes compran una galleta, ustedes van a ver que hay un registro sanitario. Una administración pública valida que una industria, la industria de los alimentos, saca al mercado un producto para consumo humano y lo valida. Y hay un registro sanitario. Ese registro sanitario es expresión de actividad administrativa de policía. ¿Por qué creen ustedes que los serenos persiguen a los ambulantes cuando, por ejemplo, a veces se venden, bueno, ahora que se ha abierto mucho el mercado de los emprendimientos, a veces galletas de sal, rosquitas o algún producto casero, por el hecho de buscar garantizar la salubridad de los ciudadanos? Entonces, de alguna manera, la actividad administrativa de policía, que es invasiva, lo hace con el propósito de garantizar nuestra propia vida. Por ejemplo, también hay actividad administrativa de policía cuando los técnicos del municipio, por ejemplo, en el área de infraestructura, van a verificar si un predio ha sido construido de acuerdo a las normas reglamentarias de construcción, del famoso Reglamento Nacional de Construcciones, que lo han de haber escuchado, ¿no? El famoso RNC. También hay actividad administrativa de policía. El ciudadano al cual se le pide licencia de funcionamiento para que abra una discoteca, para que abra un snack, para que abra un restaurante, por parte del municipio, también requiere actividad administrativa de policía. El grifo, el dueño de un grifo que quiere abrirlo, pero que debe de cumplir con las reglas que establecen que debe estar alejado a 100 metros de un colegio, también está bajo la actividad administrativa de policía, porque está limitado su derecho a la libertad de trabajo y de empresa a que cumpla determinado parámetro. Oye, ¿y por qué, Alberto, ese señor que tiene su grifo y tiene mucho dinero, no puede abrirlo a menos de 100 metros de un colegio? Porque si ese grifo, por algún mal manejo de su logística, explota, los riesgos de muerte son altos, porque va a haber niños, van a haber padres, van a haber vehículos que se estacionan o que transitan para recoger a los niños. Imagínense que hay un propietario de un grifo que decide construirlo a menos de 100 metros y el grifo explota. La cantidad de personas va a ser alta.
Van a haber heridos, van a haber fallecidos de distintas edades, de distintos credos. Entonces, lo que busca evitar la administración es que el ejercicio de un derecho, al ser ejercido, valga la redundancia, vaya en contra del ejercicio de otros derechos. El dueño del grifo tiene el derecho, los derechos fundamentales consistentes en libertades económicas, la libertad de trabajo, la libertad de empresa. Pero los niños tienen el derecho a la vida, tienen el derecho a la salud. Entonces, con la actividad administrativa de policía se cualifican los derechos. Como si hubiera una balanza mental, una balanza imaginaria, se miden el ejercicio de los derechos. ¿Qué importa más? ¿La libertad económica del dueño del grifo o el derecho a la vida de los niños? Obviamente, el derecho a la vida. Entonces, allí es donde se combinan estas múltiples facetas o expresiones de la actividad administrativa de policía. Por ejemplo, el hecho que nosotros estemos habilitados se llama habilitación y es una técnica que permite ejercitar una profesión. Es una actividad, es expresión de la actividad administrativa de policía. La licencia de funcionamiento son expresión de la actividad administrativa de policía. Los permisos de pesca, por ejemplo, que da el Ministerio de la Producción, produce, son actividad administrativa de policía. Oye, mi bisabuelo y mi abuelo y mi papá y yo somos pescadores, no, un momento. Tú puedes ser lo que quieras, pero el Estado a través del produce te da la autorización llamada permiso de pesca. Sin eso tú no puedes pescar. Oye, pero el pescado está botado. No, no, pero el pescado está ahí nomás. No. Pero yo soy pescador, yo tengo una familia de pescadores. Desde los mochicas pesco, sí, está bien. Pero ya ahora el Estado, como cualquier Estado, te limita tu derecho. Tienes que cumplir con el permiso de pesca. La propia regulación de pesca te dice cuál es el tonelaje máximo que puedes pescar. No puedes pescar indiscriminadamente. ¿Por qué? Porque si bien tú tienes tu derecho a la libertad de empresa y de trabajo, también tienes la obligación constitucional de preservar los recursos naturales, porque los recursos naturales le pertenecen a la nación, o sea, a todos nosotros. Aunque no quieras comer pescado, aunque yo diga, oye, el pescado está con espinas, pero por ficción jurídica, todos los bienes del país nos pertenecen a todos, aunque yo no me guste el pescado. Entonces el Estado dice, un momento, señor, primero tienes que sacarme un permiso de pesca, y segundo, tiene determinado tonelaje. ¿Y por qué hace el Estado eso? Porque no quiere que el ejercicio del derecho de una persona sea abusivo con otra. O sea, que todos podamos gozar los beneficios de la pesca. Entonces el Estado pone límites al tonelaje. Por eso que ustedes han de haber visto las noticias, cuando, por ejemplo, las municipalidades o produce, o las direcciones de producción ven que un armador pesquero ha pescado más de lo normal, le quitan el pescado y lo donan a las personas. Y le quitan el pescado y lo donan porque el pescado, ustedes lo saben bien, su medio es el agua salada. Qué lindo sería un mundo donde la autoridad administrativa recoja el pescado y lo ponga de nuevo al mar y todos sigan vivos, ¿no? Qué bonito, qué lindo. ¿Por qué creen ustedes que existen los famosos periodos de veda? A veces uno dice, oye, qué rico, me ha provocado unas conchas negras. Te vas al restaurante y te dicen, señor, está en veda. O a veces dices, quiero comer unos ricos camaroncitos a la diabla, o camaroncitos al ajillo, o algo similar. Y te dicen, no, señor, no hay, porque está en veda. ¿Por qué existe la veda? Porque de esa manera le damos tiempo a la especie marina para que pueda reproducirse. Miren cómo el Estado limita nuestros propios derechos, pero lo hace con una finalidad que todos gocemos de derechos. ¿Qué pasaría en un mundo donde el Estado dijera, no me interesa el camarón, que vaya todo el mundo a pescarlo? No habría camarón. Seríamos egoístas como ciudadanos. Exterminaremos una especie solo por el prurito de comer, cuando podemos saciar nuestra hambre con otras especies. Por ejemplo, también ustedes han de haber escuchado que cuando hay temporada de anchoveta, muchas veces la anchoveta pequeña, una vez pescada, la lanzan de nuevo al mar, estando viva, porque también se busca que la anchoveta se pueda reproducir.
Ya cuando la anchoveta, por alguna razón, ¿no?, ya no es posible volverla al mar, es donde se obsequia a los ciudadanos mediante donaciones, ¿no?, a lo que son los programas del vaso de leche o las ollas comunes, o al ciudadano común y corriente. Entonces, como ustedes pueden ver, miren cómo es que en una sola figura hay tanta exquisitez. Y en casos y en cosas reales. Cosas y casos reales que normalmente nosotros como ciudadanos, como no estamos formados en la disciplina, no lo entendemos. Pero que son expresión, como les decía, de la actividad administrativa de policía. Otro ejemplo clásico es la famosa actividad administrativa de fomento. La actividad administrativa de fomento, ojo, nace con un propósito de ayudar, de que el Estado ayude a los ciudadanos a propósitos que ellos buscan y que normalmente por sí mismos no pueden alcanzar. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado de una beca, por ejemplo, ¿no? Cuando el Estado te da una beca. Cuando tú postulas a la universidad y el Estado te dice, al estudiante que sea primeros puestos en temas deportivos, le doy un puntaje. Actividad administrativa de fomento. ¿Por qué yo, que soy chancón y estudio y sé la matemática, no me dan el puntaje que sí le dan al deportista? Porque busca fomentar el acceso a la educación universitaria superior que no lo tienes tú. O sea, las barreras del deportista no son las mismas barreras. Porque el deportista no solamente practica deporte, no solamente va a estudiar, sino que tiene que ejercerse los medios económicos para realizar ambas labores. Entonces, hay actividad administrativa de fomento. Otro ejemplo de actividad administrativa de fomento, por ejemplo, cuando ustedes postulan a los concursos CAS, no sé si ustedes han visto la base del concurso que ponen, cuando eres deportista calificado, tanto porcentaje. Cuando eres egresado a la Fuerza Armada, tanto porcentaje. Es actividad administrativa de fomento. Si ustedes recuerdan el programa Reactiva Perú en plena pandemia, la COVID-19, actividad administrativa de fomento. El Estado les daba dinero a los particulares para que lo devuelvan posteriormente. Difícilmente se recupera ese dinero. Difícilmente el tema de actividad administrativa de fomento, cuando el Estado da dinero, lo recupera. Por ejemplo, en el ámbito de la función pública, las famosas becas excelencia que da la Autoridad Nacional de Servicio Civil son actividad administrativa de fomento. Por ejemplo, cuando en la universidad se le pide al rector o al que ve la parte académica, se le pide una subvención, por ejemplo, para pagar el hospedaje de los alumnos fuera de la ciudad, en un congreso académico. Es una subvención y también es actividad administrativa de fomento. Entonces, como ustedes pueden ver, miren, tenemos primero actividad administrativa de policía, luego actividad administrativa de fomento, y también la tercera, la denominada actividad administrativa de servicio público. ¿Qué es la actividad administrativa de servicio público? Es los servicios que en su momento los estados, pues no solamente fue el Estado peruano, sino gran parte del Estado gran parte de los estados del mundo, asumían en provecho de los ciudadanos. Antes, aunque suene bastante curioso, la luz o el agua eran gratuitos. En Argentina, por ejemplo, el internet es gratuito. En Argentina se ha avanzado en materia de derechos sociales, económicos y culturales, y se estableció que el internet es un derecho humano. Y siendo derecho humano, el Estado argentino se encarga. En Argentina, por ejemplo, aunque parezca curioso, las personas pagan un mínimo de servicio de luz o servicio de agua. Ojo, cuando me refiero a servicios, no me refiero al bien en sí mismo, o sea, a la electricidad o al agua, sino a los medios materiales que lo hacen posible, las tuberías, las conexiones, las reparaciones. En el caso del Perú, los ciudadanos asumen con un contrato de suministro ese servicio. En el caso argentino, el Estado argentino es el que cubre ese servicio. Lógicamente, la historia ha demostrado que los estados que han buscado largo tiempo asumir los servicios públicos no los pueden cubrir íntegramente. Y eso ha llevado, como por ejemplo en el caso del Estado argentino, a tener problemas de liquidez económica.
problemas vinculados al tema financiero, al tema económico, al tema presupuestario. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí tenemos estas tres expresiones de las formas clásicas, porque eso era lo que les había señalado, de estas formas clásicas de la actividad administrativa de derecho administrativo. Ahora veamos, no vamos a decir las formas actuales, pero sí otra forma de actividad administrativa de derecho administrativo. ¿Ya? A ver, aquí, ojo, sin necesariamente sean las únicas formas o modos o expresiones de actividad administrativa de derecho administrativo, vamos a ver estas hermanas menores, si queremos decirlo así, del acto administrativo, ¿ya? Algo así, para entendernos, para tampoco no ser tan técnicos explicando las cosas. Porque a veces cuando se es demasiado técnico terminas enredando al alumno, enredando al estudiante, y es lo que siempre debemos evitar, ¿no? Debemos hacer que las lecciones, la materia jurídicas, siempre sean algo asertivas, siempre sean interesantes para el alumno, para la persona interesada en la materia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. A ver, antes que nada, también hay que rescatar que el orden que tienen las distintas formas de actividad no necesariamente refleja que sean importantes. O sea, el que esté al último no significa que sea menos importante que otro. Simplemente sus ubicaciones son aleatorias. ¿Ya? Eso es lo que hay que dejar presente en esta sesión académica. A ver, actividad administrativa convencional. ¿Qué significa eso? Nunca he escuchado, Alberto. A ver, explícame. Quiero saber más. Muy bien. Habíamos dicho que normalmente, bastante común, se entiende que la actividad administrativa es el acto administrativo, pero no siempre es así. El acto administrativo tiene otros hermanos menores. Uno de ellos es la actividad administrativa convencional. ¿Y qué es esta actividad administrativa? Es aquella actividad administrativa de derecho administrativo a través de la cual la administración concierta, conviene, de ahí su nombre convencional, conviene, acuerda con otras administraciones o con particulares, de ahí vamos a poner ejemplos, distintos acuerdos, distintos tratos formales, ojo por si acaso, mediante los cuales Doctor, disculpe, se le fue el audio.
No se le escucha. Doctor, su audio está encendido, pero no se le escucha. Un momento, por favor, se va a volver a ingresar. Ya, ahora sí, creo que volvimos con el audio. Sí, sí, ya tenemos audio. Sí, doctor, ya se le escucha, gracias. Sí, ya tenemos audio. Entonces, como les decía, la actividad administrativa convencional son los tratos, los acuerdos, la sana componenda, que vincula a una administración con otra y a una administración con los particulares, en ambos casos, para fines de interés público. Ahí entran, ojo, lo que ustedes han de haber escuchado, los famosos convenios. Cuando ustedes, a partir de esta sesión, porque ya ahora ya tienen la solvencia para poder discrepar de lo que les han enseñado, cuando ustedes escuchen convenios, un momento, aprendí en la sesión de Derecho Administrativo de los amigos de CENTICET de qué es actividad administrativa convencional. Por ejemplo, cuando el área de ejecución coactiva de una municipalidad requiere conocer el nombre completo y la dirección del denominado obligado, o sea, de la persona que le debe al Estado, para decirlo en palabras simples, esa municipalidad, ese gobierno regional, ese gobierno nacional, firma un convenio con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, para acceder a esa información. Para acceder a esa información. ¿Yo puedo acceder al RENIEC por sí mismo? La respuesta es no. Les comento que hay casos vinculados al Tribunal del Servicio Civil donde, por ejemplo, asistentes en función fiscal han impreso una ficha RENIEC y le han entregado a una persona para que lo utilice en algún trámite. Eso es delito. Entonces, lo que normalmente es correcto es realizar un convenio con una institución pública para que, como el caso que les contaba, pueda acceder a esa información. Alberto, disculpa, ¿RENIEC puede celebrar un convenio con una asociación, una fundación, un comité, una empresa, para que accedan a la ficha RENIEC? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería su opinión? Me gustaría escucharlos. ¿Qué piensan? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Sí debería? ¿No debería? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué piensan? La respuesta es no. ¿Y saben por qué no? Porque el Estado, perdón, porque el particular tiene otros propósitos. Recordemos que hay una política de protección de datos personales. Ningún particular puede acceder a datos personales salvo la autorización legal, y a veces eso se obtiene con las fichas RENIEC.
Ahora, ¿por qué es que lo puede hacer una administración pública y no lo puede hacer un particular? Porque una administración pública va a acceder a dicha información para efectos de los fines en materia de convenio. Alberto, te pregunto, la municipalidad, por ejemplo, La Esperanza, firma un convenio con RENIEC para acceder a su ficha RENIEC de determinados ciudadanos para efectos, ojo, tomen detalle lo que voy diciendo, para efectos de que pueda cobrar las acreencias, o sea, las deudas, o activamente. Esa misma municipalidad puede utilizar la información obtenida de RENIEC para mandarles publicidad, por ejemplo, de descuentos en restaurantes, en discotecas, de un particular. ¿Qué piensan ustedes? La respuesta es no. Obviamente, porque todo convenio tiene un objeto. ¿Y qué significa el objeto de un convenio? Que lo que yo celebro el convenio entre una institución y otra institución es para que cumpla el propósito de ese convenio. Dicho en otras palabras, no se puede hacer algo distinto con aquello que ha sido materia de convenio. ¿Y qué pasa? Se me ocurre, es un ejemplo hipotético, ¿qué pasa si se demuestra que la información de la ficha RENIEC fue utilizada para un propósito distinto? Uno, que va a ser una causal de resolución de convenio, y dos, que va a implicar una potencial demanda de daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque la actividad convencional no tiene lucro, que es muy distinto de la actividad administrativa contractual, que la vamos a ver en un ratito. Entonces, ahí tenemos una pauta muy importante. Son 9:05. Nos damos una pausa, por favor. Unos 10 minutitos y continuamos la sesión. ¿Les parece? Por favor. 9:05, 9:15, regresamos, por favor.
Por favor, atentos, porque ya en 5 minutos se va a reiniciar otra vez con las clases. Mucha atención y participación también, por favor. Invitarles otra vez para que pudieran inscribirse en el curso especializado de Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, que se está llevando a cabo hoy martes 25 de julio a las 8 p.m. Los que no se han inscrito todavía tienen opción de inscribirse, por favor.
Volvemos, ya estamos nuevamente con ustedes. Habíamos hecho mención que la actividad administrativa convencional implica esos tratos, acuerdos, no cualquier acuerdo, no cualquier trato, ojo, no tiene que ver tema económico y siempre es en base a lo referido al interés público. Normalmente el ejemplo prototípico son los famosos convenios, pero hay las famosas actas de acuerdo, actas de entendimiento, por ejemplo, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de que es un universo bastante rico, más allá del acto. Por ejemplo, cuando un ministro acude a un departamento para solucionar un inconveniente, por ejemplo, en la prestación del servicio de saneamiento, o el uso de los recursos públicos, o el tema de la distribución del canon, y celebra un acta, es actividad convencional. Cuando un alcalde celebra un convenio con otro alcalde, es actividad convencional. Cuando un gobierno regional dispone de cemento para mejorar la infraestructura de riego menor con una junta de usuarios y con un municipio, es actividad convencional. Cuando la policía, por ejemplo, celebra un acta con los manifestantes para señalar de que va a permitir su ejercicio de su derecho, pero en tanto no causen desmanes, también hay actividad convencional. Lo que le quiero decir con estos ejemplos es que la actividad convencional es riquísima. Las distintas formas que lo vamos a analizar, lo vamos a seguir analizando, son bastante ricas y enjundiosas, pero no siempre reciben el interés de la práctica. Por ejemplo, tenemos la actividad administrativa coactiva. ¿Qué es la actividad administrativa coactiva? Es el privilegio de la administración para que pueda cobrar las deudas, para decirlo en palabras simples, las deudas que los ciudadanos tienen. Cuando te llega un papel y te dice que pagues bajo embargo de tus bienes, bajo embargo de tus cuentas, es la actividad administrativa coactiva. Cuando ven que hay un camión del municipio con serenos y policía que están entrando a una casa y están sacando los muebles, los cuadros, el inodoro, es actividad administrativa coactiva. Cuando, por ejemplo, ustedes deben a la SUNAT y algún proveedor le dice, oye, te voy a depositar, se me ocurre, 8,000 soles. Revisa tu cuenta y me avisas, y de pronto se van al cajero y está bloqueada la cuenta, se van al administrador del banco y el administrador les dice, hay un documento de la... Doctor, otra vez se le fue el audio. La actividad administrativa técnica es la que vemos todos los días. Por ejemplo, para que se conceda una licencia de funcionamiento, hay un informe del área técnica, de la famosa área de seguridad y defensa civil, que es edificaciones. Es actividad administrativa técnica. Para que un estudiante universitario obtenga su grado de bachiller y su título, y el área de asesoría jurídica emite un informe señalando que procede por haber superado todos los cursos, es actividad administrativa técnica. Cuando se emite un informe que establece que un menor en abandono puede ser
materia de adopción por una pareja que le ofrece mejores condiciones de vida, hay actividad administrativa técnica. Cuando previo al inicio de un proceso judicial en el Estado se requiere un informe técnico del procurador para que establezca si es beneficioso para el Estado peruano recuperar o no los activos del dinero, hay actividad administrativa técnica. Casi toda la actividad de la administración es actividad administrativa técnica. Los informes del jefe de obras, de infraestructura, el área jurídica, de procuraduría, casi todo es actividad administrativa técnica. Actividad administrativa contractual, que difiere de la convencional. La actividad administrativa contractual va a significar que puntualmente la administración puede celebrar con particulares, ojo, con particulares, o con otra administración, inclusive ahora de gobiernos a gobiernos, contratos, ojo, ya no convenios, sino contratos, donde hay, como todo contrato, un componente económico. Y allí hay lo que en teoría se conoce, o ustedes han de haber escuchado o leído, sin que nadie se explique, lo que se conoce, como el denominado régimen exorbitante. No sé si algunos de ustedes han de haber leído, ¿no? Entre comillas, inclusive lo ponen, el famoso régimen exorbitante. ¿Qué significa esa expresión, régimen exorbitante? Que las reglas del derecho administrativo van a prevalecer sobre las reglas del derecho civil de los contratos. ¿Por qué? Porque no se trata de un contrato común y corriente. Se trata de un contrato en donde el Estado requiere bienes y servicios a un particular para satisfacer necesidades de la propia organización, por ejemplo, papel, tóner, o de los ciudadanos. Entonces, ese régimen exorbitante significa, en palabras comunes, en palabras simples, que le vamos a dar más importancia a la regla de la ley de contrataciones, su reglamento, las directivas y todo lo que tenga que ver con ello, que a la regla del derecho civil del particular. De algún modo, cuando un particular libremente decide contratar con el Estado, se somete a la regla del Estado. Para que ustedes me entiendan, ¿no? Es como cuando uno va a la casa de la suegra o el suegro y de repente estás acostumbrado a comer light, tranquilo, ¿no? Tomas tu agüita, descansas, y de repente vas a la casa del suegro o la suegra y te dan un parrillón y te obligan a tomar un trago corto de repente para bajar la grasa. Y tú no estás acostumbrado a esto, pero tienes que acostumbrarte. Tienes que, de algún modo, auparte, o sea, subirte a las reglas de esa casa. Algo así podríamos entender que es el famoso régimen exorbitante. Es como cuando, para que ustedes me sigan entendiendo, es como cuando uno va a una casa ajena. Por ejemplo, muchos de nosotros en nuestra casa lavamos los platos cuando comemos. Otros no los lavan. Esperan que la mamita o el hermano o la hermana lave. Muchos de nosotros llegamos a casa y limpiamos nuestro cuarto. Hay otros que le limpian el cuarto. Entonces, eso se llama régimen exorbitante, que son reglas que prevalecen sobre otras. Entonces, en la actividad administrativa contractual hay lo que se conoce, como les decía, el famoso régimen exorbitante, que las reglas del derecho administrativo prevalecen sobre las reglas del derecho civil. El particular que libremente ingresa a las relaciones contractuales se somete a las reglas del derecho administrativo. No puede reclamar bajo reglas del derecho civil, salvo que lo permite el legislador. Por eso les puse el ejemplo de que cuando uno va a la casa, ¿no?, del futuro suegro o suegra, va como novio y te dicen, oye, acá mira, acá comemos parrilla, acá comemos en abundancia, acá lo bajamos con un vino o lo bajamos con un whisky. Son sus reglas de su casa. Acá te portas bien, acá nadie sale a tomar afuera, acá todos solucionamos nuestros problemas ayudándonos, etcétera, etcétera.
te incorporas a otras reglas que no puedes dominar, no puedes cambiar, ya están ahí. Eso se conoce en el tecnicismo como el régimen exorbitante de las contrataciones públicas. También tenemos actividad administrativa innovativa. ¿Y qué es innovativo? ¿Qué es lo innovativo? Lo innovativo es aquello que se cambia, que se altera, que se modifica. Por ejemplo, cuando nosotros decidimos salir un fin de semana a bailar o a pasear o a comer o a mirar las calles, nos cambiamos de ropa. Estamos innovando, estamos cambiando. No estamos en una faceta formal, en una faceta laboral, sino en una faceta personal. Algo así funciona con la administración. Por ejemplo, ¿cómo se expresa esa actividad administrativa innovativa? Cuando un ciudadano ha aportado en el sector público a la Oficina Nacional de Normalización Previsional, llamada ONP, 20 años de aportes y cumple la edad legal, esa persona ha hecho todo ello porque en el futuro, o sea, hoy, la ONP como administración pública va a emitir un acto resolutivo que va a cambiar su situación de aportante, de pensionista, de aportante a pensionista, o sea, persona que recibe una pensión de jubilación. Para ello va a emitir un acto resolutivo. Ahí está transformando la realidad de esa persona. Antes esa persona durante más de 20 años, o 20 años, ha aportado con su trabajo, con su actividad, y luego llega un momento en que ya disfruta de esos beneficios que el Estado de alguna manera le ha recortado en su derecho de acceso a la remuneración. Y ahora ya anciano, sin fuerzas, ya le toca descansar con una pensión de jubilación. También hay actividad administrativa innovativa, por ejemplo, en nosotros. Cuando el rector de una universidad emite un acto resolutivo donde te reconoce como bachiller, hay actividad administrativa innovativa, porque estás pasando de la condición de estudiante regular a bachiller. Cuando teniendo el grado de bachiller, el señor rector te emite un acto resolutivo como titulado, está generando su actividad administrativa innovativa. Cuando en un procedimiento disciplinario te sancionan, está cambiando tu situación de la presunción de inocencia a una culpabilidad probada. Y hay actividad administrativa innovativa. Y gran parte, así como la actividad administrativa técnica, gran parte de la actividad administrativa innovativa configura casi todo, por no decir pasamos a la actividad administrativa planificadora. ¿Ya? Actividad administrativa planificadora. ¿Qué es la actividad administrativa planificadora? Cuando las administraciones públicas planifican el uso del espacio físico. Ustedes han de haber escuchado la zonificación residencial, la zonificación industrial, la zonificación residencial, industrial y la zonificación comercial. ¿Por qué creen que ustedes existe eso? Por ejemplo, uno de ustedes es un comerciante de zapatos o de pinturas, por ejemplo. Y decide hacer una fábrica en medio, en el cercado de la ciudad. Alguien manipuló mal las cosas y explotó. Explotaron los insumos, generaron humos tóxicos. ¿Qué pasaría si eso está en el centro de la ciudad? Buena parte de las personas morirían y buena parte de las personas sufrirían daños en su salud por la ingesta o el ingreso de humos tóxicos. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Vivo en una residencial
Estoy durmiendo y de pronto escucho que está al fondo Armonía 10. Y mañana tengo que trabajar, porque es día de semana. Me voy y me quejo a la municipalidad. Para que esas situaciones, las que les ponía, no ocurran, es que hay zonificación industrial, donde están las fábricas, las megafábricas, zonificación residencial, donde las personas viven, y zonificación comercial. Obviamente, el fenómeno de la actividad administrativa planificadora, a diferencia de las otras actividades administrativas, no ha sido adecuadamente desarrollada. En la práctica, bueno, por el crecimiento poblacional, lo que antes era las zonas industriales han pasado a ser ocupadas por zonas urbanas. Por ejemplo, San Juan del Lurigancho es un ejemplo de ello, ¿no? Constantemente, si ustedes van las noticias, vemos que hay zonas de Los Olivos, San Juan del Lurigancho, Ate, Caraballo, donde se producen incendios con gases tóxicos y están las casas allí nomás. ¿Por qué? Porque esas zonas, como no hay una adecuada actividad planificadora, hace tiempo han dejado de ser zonas industriales. Y por las ocupaciones han pasado a ser zonas urbanas. Entonces también se presentan problemas. Actividad administrativa material. A ver, lo formal, la actividad administrativa formal es con el procedimiento y el acto administrativo. La actividad administrativa material normalmente debería ser, y digo debería ser porque debería ser así, debería ser que la actividad administrativa material o de ejecución sea luego de un soporte de un acto administrativo. Pero en la práctica no siempre es así. Entonces hay momentos en los que a la actividad de ejecución de una decisión administrativa precede un acto administrativo. Ejemplo, una resolución del ejecutor coactivo embargando los bienes de una casa. Esa es actividad administrativa formal. Y la actividad administrativa material va a ser que el ejecutor y el auxiliar coactivo se vayan, ¿no?, a la casa con el apoyo de la policía y retiren los bienes. Eso es actividad administrativa material. Otro ejemplo, actividad administrativa material, la notificación. Otro ejemplo, el policía que está identificando el tránsito. Otro ejemplo, el inspector que está deteniendo al taxi colectivo por no tener autorización para circular en dicha modalidad. Otro ejemplo, el sereno que interviene al ambulante porque tiene un producto sin registro sanitario. Entonces, como ustedes pueden ver, la actividad administrativa material es casi similar a la actividad innovativa y a la actividad técnica. Se presenta todos los días. El que un policía nos detenga cuando vamos en un vehículo es actividad administrativa material. El que el personal de Sutran detenga un vehículo para averiguar si cumple con las reglas es actividad administrativa material. El que un policía nos pida nuestro registro de identificación es actividad administrativa material. Que el alcalde de la Municipalidad de Lima impida que los ambulantes realicen actividad comercial en mesa redonda es actividad administrativa material. Que la municipalidad impida el tránsito a las personas mediante rejas es actividad administrativa material. Entonces, la actividad administrativa material rodea casi todo lo que es. El trabajo de una secretaria de una institución pública es actividad administrativa material. El que el asesor de una institución pública emite un informe dirigido a otra área es actividad administrativa material. El que el gerente de fiscalización y control intervenga puestos en un mercado público es actividad administrativa material. Casi todo es actividad administrativa material. Y la última, pero no menos importante, es la actividad administrativa expropiatoria. ¿Qué implicar? Que el Estado puede, para decirlo en palabras simples, disponer, o sea, quitar, en palabras comunes, ¿no?, quitar a un particular, o sea, un privado, sus bienes, pero para fines públicos, o sea, para interés de la comunidad. Ahí entra lo que se conoce como la actividad administrativa expropiatoria. Alberto, disculpa, o sea, yo tengo una casa
en un espacio amplio que me han dicho que va a ser carretera, y el Estado me puede quitar a mí mi bien y dejarme en el aire. No, el Estado tiene que pagarte algo que se llama justiprecio, que es un dinero, no lo puede canjear por otra cosa, que es un dinero mediante el cual te resarce por haber afectado tu derecho fundamental a la propiedad, ¿no? Tiene toda una regulación bastante singular. A ver, ahora entramos al contexto de ordenación del procedimiento administrativo. Normalmente, como les decía, en el tema administrativo, se inicia el procedimiento a través de una petición de un ciudadano. El ciudadano es el que va a activar los pedidos de lo que él considera pertinente y que va a dar origen al inicio de un procedimiento administrativo. ¿Ya? Dentro de ello, hay diversas figuras que es necesario analizar para entender cómo es que funciona este contexto. Vamos a verlo en este momento. Uno de los primeros datos que hay que valorar es lo que se conoce como la unidad de vista. ¿Qué es la unidad de vista, Alberto? Así como existe la preclusión en el ámbito judicial, existe la unidad de vista en el ámbito administrativo. A ver, me pongo el ejemplo. Si yo presento una demanda judicial, obviamente, luego de la demanda viene la calificación del juez. El juez me declarará admisible la demanda y si me declara inadmisible, debo subsanar. Me puede declarar improcedente y me rechaza la demanda. Luego de la demanda y de la calificación de la demanda, le corre traslado a la otra parte. La otra parte contestará la demanda. Una vez contestada la demanda, el juez acepta la contestación de la demanda. Si hay excepciones, correrá traslado para absolverlas. Luego de las excepciones o tachas o cualquier otro instrumento de cuestionamiento probatorio, el juez va a pasar a una audiencia. Luego, por ejemplo, una audiencia de conciliación. Luego la audiencia de conciliación, la audiencia única. Luego la audiencia única, el informe oral. Luego el informe oral, la sentencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un proceso judicial, cuando hay estas etapas, salvo una situación de nulidad, no es posible regresar las etapas al momento inicial. Eso no ocurre en el ámbito administrativo. La unidad de vista significa que una vez empezado el procedimiento, las partes pueden realizar las actuaciones que consideren pertinentes hasta antes que la autoridad administrativa se pronuncie. Por ejemplo, yo puedo presentar mi petición, supongamos, pidiendo bonificación por preparación de clases. Y le digo a la autoridad, ¿sabe qué? Págueme mi bonificación por preparación de clases. ¿Correcto? Lo recibe mesa de partes lo pasa al área que corresponde. Esa área lo pasará a jurídica. Jurídica lo pasará a planeamiento para ver si hay dinero. En cualquiera de esos momentos, hasta antes de emitir el acto resolutivo, el ciudadano, la persona, puede presentar cualquier pedido o cualquier documento. Pedido de informe oral, pedido de aclaración, pedido de descargos. Entonces, es posible que lo pueda hacer, no hay problema. Y eso es la unidad de vista. Primer dato importante. Segundo dato importante, el impulso de oficio. ¿Qué es el impulso de oficio? Que mientras en el ámbito judicial hay que presentar un escrito para que, como se dice vulgarmente, se mueva el expediente, en el ámbito administrativo, la propia autoridad está obligada a movilizar el expediente. Es más, la autoridad que no movilice el expediente
puede ser pasible de un procedimiento disciplinario. Miren qué importante, ¿eh? O sea, en el ámbito judicial, la parte es la interesada. Y si el expediente no se mueve, es culpa de la parte. Bueno, salvo los temas en donde la actividad corresponde al órgano jurisdiccional. En cambio, en el ámbito administrativo, es responsable la autoridad administrativa que no le da dinámica al procedimiento. Qué interesante. Se llama impulso del procedimiento. También en el procedimiento hay medidas cautelares que tienen otra tendencia distinta al ámbito jurisdiccional. Y que lógicamente sirven para garantizar las decisiones de la administración. Y con ello, precisamente, se asegura la decisión administrativa. Por ejemplo, en un procedimiento disciplinario, cuando una persona, un servidor o funcionario se detecta que habría cometido una falta disciplinaria, se le puede cambiar de área o se le puede pedir que se vaya a su casa. En palabras comunes. ¿Para qué? Para evitar de que esa persona pueda incidir sobre los documentos, sobre las actuaciones que han generado la falta disciplinaria. ¿Es legal? Es legal. Está permitido. Está amparado en la ley 27444. ¿Por qué? Porque lo que se busca es evitar que ese servidor, ese funcionario, sean personas que alteren el contexto de lo que constituye la falta disciplinaria en perjuicio del Estado. A ver, la propia ley 27444 establece reglas para la celeridad. ¿Qué es lo que establece así puntualmente? Primero, que cuando se trata de casos similares hay que darles el orden conforme han llegado. ¿Qué significa eso? Que si vienen 20 expedientes, los 20 yo los voy a atender en el orden en que han llegado. Yo no puedo decir, oye, este es de mi amigo, este lo voy a atender primero. O este es de por ejemplo, es de mi compañero de estudios que no me permitió copiar en mi examen y por eso reprobé un curso. Lo pongo al final. No, no se puede hacer eso. Es ilegal. Altera la regla de la celeridad. Primer dato. Segundo dato, en una decisión, la autoridad tiene que decir qué es lo que falta, qué es lo que necesita. Por ejemplo, si una persona está pidiendo un certificado de numeración, la encargada del mes de parte no le va a decir, señor, traiga, por ejemplo, el pago del recibo. Ya, el señor se va a traer el recibo. No, me olvidé. Dígame dónde está la dirección de la casa. Ya, el señor trae la dirección de la casa. Viene y la trae, señorita, todo apurado, todo cansado. Dice, señorita, acá le traigo. Ya. No, ahora es, dígame cómo se llama su vecino. Oye, un momento, o sea, usted me está pidiendo las cosas, disculpe la expresión, por poquitos. No, no se trata de eso. Usted tiene que darme las cosas completas. Eso también se exige a la autoridad. Porque imagínense, si sucediera que cada vez se pide al ciudadano una cosita, una cosita, una cosita, nunca acabaría el procedimiento. Entonces, la autoridad está obligada a, en un solo tramo, pedirle las actuaciones que son necesarias. También la autoridad, ojo, no el particular, es la que solicita los trámites. O sea, por ejemplo, a ver, si yo como asesor jurídico veo una petición o un convenio, para ponerlo al tanto, y no me han precisado el objeto del convenio, mi persona tiene que requerirle al área usuaria que me establezca el objeto del convenio. Yo no voy a decir, no, mientras no viene el interesado, yo estoy sentado, brazos cruzados, y que venga. Así él viva cerca o viva lejos, no me interesa. Hasta que no venga yo no me muevo un dedo. No, un momento. Como autoridad estoy obligado a solicitar el trámite que es necesario para resolver el procedimiento. Cosa que no pasaría, obviamente, en el ámbito judicial, ¿no? No pasaría en el ámbito judicial. Otra regla que es bastante importante. Muchas veces nos toca que los servidores públicos salimos de vacaciones. Salimos de vacaciones, nos enfermamos, a veces el lugar desde donde venimos, hay paros, hay alguna detención, que
¿Qué más? Hay una intervención, se le malogró la llanta al vehículo, estoy mal del estómago. ¿Qué dice la ley? La ley 27444 establece que cuando un funcionario no está, no se puede paralizar el procedimiento. O sea, yo no puedo decir a alguien, ¿sabe qué, señor? El gerente de infraestructura no ha venido porque está mal del estómago, así que venga mañana. Oiga, señorita, pero yo vengo desde una ciudad que queda a 8 horas. Entonces, tiene alguien que atender no solo a la persona, sino tiene que continuar el procedimiento. No puede buscar, no puede decirle, oye, ¿sabes qué? La persona se murió, la persona se jubiló, la persona está mal del estómago, la persona se ha ido a sustentar su maestría. No, siempre tiene que quedar alguien. Y ese alguien tiene que, al sustituir a la autoridad, tiene que movilizar el expediente. ¿Ya? Otro detalle es que si hay diligencias de impulso, la autoridad le ordena a su personal para que la realice. ¿Ya? No esperar que el administrador los pida. Y por si acaso, como última pauta, si hay deficiencias o defectos en la documentación del administrado, yo no le puedo decir, ¿sabe qué? Le vamos a rechazar su pedido. Mi trabajo es orientarle. Por ejemplo, si estoy pidiendo una licencia de funcionamiento, señor, por favor, usted pide una licencia de funcionamiento, sírvase de determinar qué área tiene el hogar donde ha pedido su licencia. ¿Por qué? Porque hay certificaciones ex ante o ex post. Si el lugar es pequeño, nosotros, por mandato de la ley, asumimos que le podemos dar la licencia, no hay problema. Si el lugar es grande, por ejemplo, un espacio donde va a cantar Corazón Serrano, Armonía 10, lo que ustedes quieran, un momento, si necesitas probarme que tiene las medidas de seguridad. Entonces, todo eso, mi trabajo como autoridad es orientar al ciudadano. Yo no le puedo decir, ¿sabe qué, señor? Lea el TUPA y usted lea. Y usted sepa qué hacer. No, un momento. El trabajo de una autoridad administrativa es orientar a la persona. Y eso son parte de las reglas de la ordenación. Hay situaciones donde se acumulan los expedientes, como en el ámbito judicial, y eso se determina mediante un acto resuelto. Por otro lado, también hay reglas que establecen cómo es que se debe tratar un expediente administrativo. Una de estas primeras reglas es que, ojo, tiene que haber un solo expediente. ¿Por qué? Porque un solo expediente va a sumar, va a aglutinar las actuaciones procesales, las actuaciones del procedimiento administrativo. Va a dar certeza de lo que se está actuando administrativamente. Primer dato. Segundo dato, cuando sea una petición, también se desarrolla un solo expediente, porque la idea es sumar el trámite administrativo. ¿Ya? Por otro lado, y casi similar a lo que ocurre en el ámbito judicial, el expediente es intangible. O sea, el expediente no puede ser modificado, alterado, cambiado, una vez que la autoridad se pronunció. Alberto, yo he presentado una solicitud pidiendo que me den una vacante en un colegio. Lo hice en los primeros meses de este año. Pero necesito la partida de nacimiento de mi hijo o de mi hija para precisamente con ello poder sacar, por ejemplo, un subsidio del Estado. ¿Qué debo hacer si me estás hablando que el expediente es intangible? Cuando ocurra esa situación, lo que uno debe pedir es que el documento se desglose y quede una copia autenticada, o sea, felateada o legalizada por el notario, que sustituya a ese documento que se está retirando. O sea, yo no puedo retirar la partida de nacimiento, se me ocurre, y decir, ya, démela, ya, punto, en un momento. Sacamos copia, la legalizamos, la felateamos, la autenticamos y la ponemos en el lugar que estaba ocupando el documento original. Eso forma parte de la regla de la intangibilidad del expediente. Bueno, ahora con el mundo digital se pueden utilizar microformas y todo lo demás. Es más, ahora ya conocemos que hay el famoso expediente electrónico o digital. También es eso.
Si un expediente, a ver, ¿qué pasa cuando un expediente se extravía? Cuando un expediente se extravía, hay la obligación de reconstituirlo, de volverlo a generar. ¿Ya? Hay que volverlo a generar ese expediente. Entonces, para eso la regulación te pide que reconstituyas el expediente y le pidas a las partes que agencien todo aquello que ellas tienen bajo la regla del Código Procesal Civil. ¿Qué significa eso? Que la persona va a entregar sus documentos y con ello, pues, va a permitir confeccionar nuevamente el expediente. ¿Ya? ¿Y qué pasa con aquellas partes que no se han podido reconstituir? Normalmente ustedes saben bien que en la administración pública trabajamos con modelos, con prototipos. Entonces, lo que se haría es imprimir el documento, por ejemplo, un acto resolutivo, y volverlo, en cuanto sea posible, a visar con el nombre de las autoridades que estaban al momento en que se generó el evento. Alberto, disculpa, si tú me dices eso, ¿es posible que se reconstituya un expediente con autoridades que ya no estaban, que ya no están ahora, por el tema del cambio de gobierno? La respuesta es no. Les comento que hay una solución que da la ley española de procedimiento, pero la ley española no es muy clara para decir de que puedan llamarse los funcionarios que suscribieron en su momento el documento, por ejemplo, un acto resolutivo el año 2020, o sea, hace 2 años, para rehacerlo de nuevo. No te dice la regulación. La regulación peruana no te dice nada sobre ello, no te establece nada, ¿no? Y deja un poquito al aire y bajo la idea, no muy clara, de ver qué se va a hacer. Bueno, en la administración es bastante común que podamos usar formularios, ayuda a reducir los tiempos de espera, la forma como se redacta, y normalmente son de carácter orientativo. Los escritos recurrentes normalmente debería, no sucede mucho esto, pero debería ser que la administración te dé pauta de cómo presentar un escrito sobre cosas que normalmente es común que las personas pidan. Pero lo encontramos en unas instituciones sí y en otras instituciones. Pero los modelos, ojo, de escritos recurrentes no son obligatorios cumplir, por si acaso. Tienen un carácter enteramente orientativo, no obligatorio. ¿Ya? A ver, ¿cómo se elaboran actas? ¿Qué es un acta? Un acta es un documento público. Primero, un acta es un documento que recoge las incidencias en tiempo real de un evento, a diferencia de un acto administrativo que recoge las incidencias de los documentos que le preceden, ¿cierto? El acta no, el acta recoge algo que se está viviendo. Yo no puedo hacer, por ejemplo, un acta, se me ocurre, de entrega de bienes cuando los bienes fueron entregados hace un año, o hace una semana, o hace una hora. El acta es para una participación, lo que ahora llamamos en tiempo real. Es un documento, una declaración administrativa, mediante la cual se recoge un hecho en el momento mismo de su ocurrencia. El acta va a tener algunos parámetros que lo vamos a analizar puntualmente. Primero, el acta requiere el lugar. El acta siempre debe tener un sustrato físico. El acta también debe tener una determinación de la fecha, para saber cuándo se producen los efectos jurídicos de una decisión. Los que participan, cuál es el motivo por el cual se levanta un acta, y el acta debe ser formulada, leída y firmada inmediatamente. ¿Por qué? Porque se pierde la esencia de lo que es materia del acta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos haciendo un acta, se me ocurre, de intervención policial? Y el policía dice, hay 3 personas en estado de ebriedad, pero firman 2. O hay 2 personas que fueron intervenidas en estado sospechoso y firman 2. ¿Dónde está la tercera? Se le fue, se le escapó. No estuvo. Hubo un error de redacción. Entonces, todos esos problemas se buscan solucionar con que el acta sea formulada, leída y firmada inmediatamente. Es más, en el acta puede aparecer la discordancia o la disonancia de alguien que lo ve mal el acta. En la práctica, muchas veces la autoridad dice, no, el que está en contra del acta no puede firmar ni poner nada. Es falso.
uno de los ciudadanos puede señalar que el acta a mí no me parece bien, a mí me parece mala intervención, el policía me intervino y nunca se identificó, lo puedes poner. Pero en la práctica se malentiende esa concepción, ¿no? Y se dice, oye, no debería ser que la persona recoja las observaciones, pero legalmente sí es permitido que la persona pueda recoger sus observaciones. Claro, no hay inconveniente con eso. Solamente que es un tema de práctica que muchas veces no se admite, ¿no? No se admite y genera, pues, estos problemas, ¿no? Estos problemas, estas incomodidades. Y en los procedimientos de fiscalización y supervisión, las personas pueden ofrecer pruebas. Muchas veces, por ejemplo, en la práctica, las personas dicen, no, la autoridad dice, no, un momento, señor, si usted quiere presentar una prueba, usted hágalo en la oportunidad. La oportunidad es en el momento del acto. Oiga, señor, usted está interviniendo mi voz, ¿no? Hay una medida cautelar, pero acá yo le estoy demostrando que la medida cautelar se ha suspendido por otro juzgado, como autoridad. Tiene que incorporarla. Y es más, ahora con el mundo real, las actuaciones en materia de acta pueden ser, ojo, pueden ser registradas mediante los medios electrónicos. Un audio, un video, es una prueba de la realización de un acta. ¿Ya? No hay problema con eso. Vamos puntualmente, así rapidito, al tema de la parte instructiva. ¿Qué significa la parte instructiva? La parte instructiva significa, para decirlo en palabras simples, el momento en donde la administración ha recogido los insumos que se han producido, la petición del ciudadano, los informes técnicos, los informes jurídicos, y en base a eso, como si fuera una suerte de productos, ¿no? O cesta del mercado para hacer un plato, la administración recoge esos insumos y va a emitir una decisión. ¿Ya? Entonces, eso se llama acto de instrucción. ¿Cuáles son los actos de instrucción? Los actos de instrucción son aquellos que van a llevar a que la autoridad tome una decisión, pero sobre la base de cosas que se ha hecho previamente. Esos son los actos de instrucción. ¿Ya? Normalmente, no hay una regulación que te diga específicamente qué actos de instrucción puede hacer. ¿Saben por qué? Porque dada la multiplicidad de las acciones de la administración, es difícil poder tener un listado que te diga, puedes hacer actas, puedes tomar registro de personas, puedes grabar, puedes filmar, puedes medir, porque es tan compleja la actividad en la administración que resulta enteramente difícil de que en la propia ley 27444 se diga qué cosas debe hacer la autoridad, porque supera la propia naturaleza de la función administrativa. Un informe oral, una inspección ocular, una inspección física. La ley por lo menos no te limita qué cosas puedes hacer, qué cosas no puedes hacer. De modo tal que te permite que hagas lo pertinente. Oye, Alberto, un acto de instrucción puede ser que la autoridad de energía haga una medición, por ejemplo, del consumo de electricidad en mi casa, dado que señalan que yo tengo consumo industrial cuando mi consumo es residencial. Claro, porque la propia ley, como les vuelvo a decir, no impide de que la autoridad haga lo pertinente para encontrar la prueba de un evento. Entonces ahí no hay ningún impedimento, valga la redundancia, ninguna restricción para acceder a cualquier medio que te permita, pues, probar en estos actos instructivos la actividad que consideras pertinente. Bueno, amigos, con lo señalado concluimos puntualmente la sesión. Siempre hay mucho que decir en el derecho administrativo, es cierto, pero siempre los espacios están abiertos para poder, con mayor detenimiento, continuar con esta sesión. De mi parte, no queda nada más que agradecer la deferencia de nuestros amigos de ese CENTITEP, que de la manera más cordial posible nos permiten desarrollar la presente sesión académica.
queda a disposición mía, precisamente el día de mañana les estaré facilitando material vinculado a la presente sesión académica para efectos que lo puedan tener y compartir dentro de lo razonable. No está de más reiterarles la posibilidad de certificarse en este curso especializado. El precio es bastante módico, es un precio bastante simbólico. Se encuentra certificado por el Ilustre Colegio de Abogados de Piura. Y ojo, la certificación está con 24 horas académicas. Recuerden que la mayor parte de los concursos públicos requieren como mínimo 24 horas académicas. Si ustedes se van a certificar en un evento por menos de 24 horas académicas, tengan muy por seguro que va a ser muy difícil de que pueda esa